Luego del verso 5 al final del capítulo 7, Pablo retoma el tema que traía del capítulo 2, la explicación que le daba la iglesia, por qué él se había ido antes a Macedonia y no había pasado a Corintios como se los había prometido. Y él continúa con la historia, qué fue lo que pasó. Y dice que cuenta que cuando llegó a Macedonia, dice, le vinieron muchas tribulaciones, muchos conflictos y muchos temores. Por Tito, su siervo, su discípulo, que él había sido el portador de esa carta que Pablo había hablado con palabras fuertes, o sea, mencionó el pecado tal como era, sin adornarlo, tal como era. Fue una palabra donde él expresó su dolor de ver cómo se corrompía Corinto, una iglesia, la iglesia del Señor. Él ahí derramaba su dolor, su amor por esa iglesia. Cuando uno ama a alguien y está haciendo las cosas que no le van a beneficiar, que le van a hacer daño, produce un dolor. Pues él escribió esa carta con dolor. Y a los corintios no les gustó, se ofendieron y trataron mal al portador de la carta, que era Tito. ¿Verdad? Entonces él estaba preocupado por Tito, estaba preocupado por la iglesia de Corinto, se imagina, y por esa carta que había escrito anteriormente. Ay, yo me imagino, diría, ¿será que fui muy duro? ¿Será que fui muy severo con ellos? ¿Será que no usé las palabras adecuadas, Señor? ¿Será que la escribí con un sentir carnal y fue tan hiriente? Se hacía miles de preguntas. Él estaba atormentado porque él amaba la iglesia de Corinto, amaba a Tito y le preocupaba que algo terrible le hubiese pasado porque él esperaba encontrarse con él en Troas, ¿se recuerdan? Y no estaba ahí. Por eso él salió precipitadamente de Troas a Macedonia y ni siquiera fue a Corinto porque estaba preocupado por Tito y sabía que Tito estaba ahí. Pero Dios dice, consoló al apóstol Pablo con la llegada de Tito. Ahí en Macedonia se encontraron con Tito. Y aparte con el consuelo que Tito recibió de los hermanos de Corinto. Eso ya fue una respiración de alivio para el apóstol Pablo, de ver a Tito bien, de ver a Tito feliz, de ver a Tito gozoso, con ánimo. Ay, para Pablo eso fue algo maravilloso porque pensaba que había sido algo peor lo de Tito. Y luego Tito les empieza a contar al apóstol Pablo cómo le fue. Tito dice, nos hizo saber de ustedes. Pablo sabía que Corinto estaba enojado con él, no quería saber nada de Pablo. Y Tito viene y les dice, mira, la iglesia de Corinto te tiene un gran afecto, Pablo. Te ama. Dice, lloran por ti, lloran cuando leen tus cartas, su celo por mí, dice Pablo, al saberlo me regocijé aún más. Yo que pensaba que me odiaban, que me desechaban, y Tito me viene a contar que la iglesia me ama, llora y me tiene un gran afecto. Para mí eso llenó mi corazón, dice el apóstol Pablo, y recobró fuerzas. Y él dice, reconozco que mi carta les causó tristeza. Él sabe que fue bien dura la carta, aunque solo fue por poco tiempo, dice el apóstol Pablo, y me alegro que los haya incomodado un poco, ¿verdad? Ahora que les haya provocado un poco de tristeza, me alegro, porque los condujo al arrepentimiento. Y ustedes ya saben qué es el arrepentimiento. Arrepentimiento es caminar a una dirección y volverse al lado completamente contrario. Es dejar todo y tomar una nueva ruta. Porque fueron entristecidos, dice el apóstol Pablo, conforme la voluntad de Dios. Ya lo hablamos en los capítulos anteriores acerca de la tristeza que es conforme la voluntad de Dios. Aquí vuelve a retomar el punto.
para que no sufrieran pérdida alguna de nuestra parte. O sea, hay tristezas que provocan desastres. Ustedes lo saben, y es la tristeza humana, carnal, humana, ¿verdad? Porque esa produce la muerte. Pero la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento, es el apóstol Pablo, que conduce a la salvación sin dejar pesar, sin dejar resentimiento, dejar ese corazoncito sano. Lo contrario que hace la tristeza del mundo, que produce muerte. Pero la tristeza que les provocó a los corintios fue sanar su corazón, sacar aquello que los oprimía, aquellos que los había contaminado, aquello que los había apartado, aquello que de alguna manera ellos le habían dado cabida. Salieron de eso y el Señor los bendijo y los edificó a través de esa carta.